Después, bueno, unas felicitaciones a la licenciada Virginia, excelente ponencia, y agradezco la verdad la invitación, poder dar a conocer este tema tan importante para mí, y hay bastante de las enfermeras ahorita acá de la unidad de cuidados intensivos de acá del Neoplásicas. Es un tema que yo creo que el capítulo de cuidado críticos oncológicos se está viniendo dando en boga en toda Latinoamérica ya, porque ya en Europa y en todo el occidente ya es de conocimiento en la última década. Y esto se tiene que, creo que, ir avanzando ya, porque el cáncer avanza y avanza. Bueno, empezaré con este punto un dilema bastante ético, ¿no? Y que se da en bastantes hospitales. ¿Es un deber ingresar a un paciente oncológico a UCI? Tengo un paciente oncológico para ingresar a UCI, ¿no? Siempre llega a veces el residente de planta de oncología, ¿no? De todo hospital, porque todo hospital tiene un área de oncología. En hospital, obviamente, no porque somos un instituto especializado, ¿no? Pero en sus hospitales siempre yo creo que hay un área de oncología. Hace un tiempo, y les cuento experiencia, me invitaron a exponer un tema que era rompiendo paradigmas acerca de la supervivencia del paciente oncológico. Y algunos se llevaron yo creo que algunos asombrados y otros de repente una grata sorpresa, ¿no? De que teníamos algunos indicadores, no en rojo, como hubieran creído, porque algunos creen que de repente los pacientes oncológicos entrar a una UCI es pensar que van a fallecer, ¿no? Y no necesariamente. Los criterios de admisión son muy similares a los pacientes en una UCI general. Y les voy a ir, en cada diapositiva van a ir viendo por qué. Cada vez el cáncer toca la puerta de todos. De todos. Nadie estamos libres de eso, ¿no? Entonces les dejo con este título de acá, ¿no? Es un deber ingresar a un paciente oncológico a UCI, y no solo para el médico, o sea, también para nosotros como la parte de enfermeros, a veces alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Un paciente oncológico, y nosotros como enfermeros especialistas hemos dicho, no, prefiero, de repente ustedes habrán dicho, ¿no? Un paciente coronario, un paciente quemado, un paciente politraumatizado, quizás. Y eso lo mencioné esa vez en esa ponencia que tuve. Y este spot que ven aquí, de que tengo un paciente oncológico para ingresar a UCI, esto fue un motivo y un tema que se dio en este congreso del SEON, que es la Sociedad de Especialistas de Oncología de España, ¿no? Porque cada vez tratan de haber alianzas entre las sociedades de los de intensivos, tanto enfermería, tanto como médicos. ¿Por qué? ¿Por qué se dan esas alianzas? Porque tenemos que estrechar esas alianzas y conocer los cuidados de estos pacientes, porque son cuidados más complejos. Pero conociendo, estos pacientes pueden sobrevivir a la UCI. Esto es otro de los spots en el 2018. ¿Qué pensaban los oncólogos? La mayoría de los oncólogos percibían que en sus UCIs no aceptaban, ¿no? Antes de hacer esas alianzas. ¿Qué se percibía? Que la mayoría de los oncólogos percibían que sus UCI no se aceptaban a sus enfermos oncológicos, por motivos mal fundamentados, ¿no? ¿Consideraban que la UCI de los centros eran restrictivas en pacientes oncológicos? Sí. Decían, un 4% decían que todo lo contrario, se buscaban candidatos a UCI, ¿no? Decidían montar, dice, su propia UCI a veces, ¿no?
en su sala de hospitalización. Mi idea, decía, pues porque a veces no estaban en planta, porque a veces, lamentablemente, a veces el oncólogo se decide, pues, dedicar a la parte más privada que a la parte ya pública. Otros decían que no eran tan restrictivos, muy pocos, ¿no? 18% es muy poco. Regular, 22%, y restrictiva, 40%, que es bastante. Y eso y eso es en España. Imagínense cómo sería nuestra realidad acá en Latinoamérica. Y eso era de hace 2 años nada más. Es por eso que después de eso se da todo esas sociedades y se da todo ese lazo que se da entre las sociedades de las sociedades de medicinas intensivas, enfermería intensivas, y eso se da pues en todo lo que es Occidente y Europa, ¿no? Pero ya en estos últimos años también ya se han dado, veo las exposiciones en los últimos congresos también de acá de Chile, Argentina y en Perú, sin ir lejos, se ha dado los capítulos también de exposiciones, ¿no? Pero tenemos que ir rompiendo las barreras de la mentalidad y de la cultura ya de los ingresos, no solo las exposiciones. Con esto tenemos que ir rompiendo barreras. Esto era una de las presentaciones que decían los oncólogos de las conversaciones que tenían, ¿no? Que decían, ¿no? Que al preguntar, por ejemplo, a un oncólogo, ¿qué es lo que preguntaban, no? Ellos pensaban, decían, ¿qué piensas tú de si hay una restricción por parte de ingresar a un paciente? Sí, decían, ¿no? Que eran muy restrictivos, ¿no? Más cuando ellos dicen que el paciente es metastásico, mucho peor, ¿no? Pero lamentablemente los médicos de UCI a veces no conocen los tratamientos tan avanzados que hay. Los tratamientos de inmunoterapia, los anticuerpos monoclonales, a los que pueden aumentar las tasas de sobrevida de estos pacientes. Claro que hay que ver también qué puede excluir a este paciente de ingresar a UCI, sí es cierto, pero tiene que ser evaluado. Muchas veces cuando dicen que ya hay una metástasis, no los quieren ir a evaluar. Entonces acá es lo que les decía, ¿no? Las sociedades científicas ya han cambiado su mentalidad. Esto es lo que le digo de España, ¿no? Ya han cambiado su mentalidad. Ya han visto de que la medicina ha avanzado tanto. En el 2021 se cumplieron 10 años desde que se empezó los primeros tratamientos con inmunoterapia. 10 años. Claro que acá a Latinoamérica, claro, llegó más tarde, ¿no? Definitivamente. Pero con eso, justo había estado conversando con la licenciada Paola, que un cáncer de mama triple negativo, que antes el tiempo de vida que le podían dar, pues que era de 1 año, ahora puede ser de 10 años, ¿no? Ustedes pueden decir que 10 años es muy poco, pero si tú tienes a tu mamá, que te dicen que solo va a ser 1 año, a 10 años, o sea, yo puedo querer a mi mamá tenerla 9 años más, ¿no? Y si por de repente una reacción a la inmunoterapia, por una insuficiencia respiratoria, tiene que entrar a UCI, pero no le quieren dar el pase, o sea, yo creo que tiene un derecho a que al menos de repente pueda entrar para que pueda recibir de repente una ventilación no invasiva, como una cánula de alto flujo o algo. Pero el que el intensivista pueda decirle no, de frente no, y ni siquiera evaluar,
porque a veces es una restricción total, ¿no? Pero como les digo, esa mentalidad está cambiando. Es importante acá también que también es importante acá la veracidad que el oncólogo tenga también, porque también tiene que haber conocimiento previo del paciente. La calidad de vida del paciente es muy importante. La calidad de vida es importante. Es cierto que el tratamiento que pueda tener el paciente y le puede aumentar la tasa de sobrevida porque son nuevos tratamientos, pero la calidad de vida del paciente tiene que ser muy importante. Y eso implica la familia. Si el paciente no cambia el estilo de vida, no cambia su alimentación, con ello, o sea, se va a evaluar obviamente su nutrición, su estilo de vida, su dependencia. El paciente tiene que tener una independencia, o sea, tienes que ver un estilo de vida adecuado al paciente. Si el paciente, o sea, al evaluarlo vas a la sala de hospitalización porque te llama el oncólogo para ver, porque quieres ver el pase a UCI, pero ves un paciente totalmente postrado, es un paciente que probablemente no vaya a ser una prioridad una. El pronóstico de la enfermedad oncológica también es importante porque es cierto que le puedes estar dando el tratamiento lo más último y más avanzado, pero si el paciente a pesar de eso no ha respondido a un tratamiento y le estás dando otro, igual sigue sin responder, o sea, esa es la importancia que el oncólogo tenga la veracidad de decir. Y muchas veces encontramos que no son tan veraces en eso. Nos encontramos con que entramos con un paciente a UCI y nos encontramos con una enfermedad oncológica activa y sin respuesta al tratamiento. Entonces, eso también tenemos que trabajar de la mano con el oncólogo. Efectos, interacciones de terapias empleadas. Entonces, importante, ¿no? Si ya trabajamos como un binomio con oncología y el equipo multidisciplinario de UCI, se le da toda la terapia intensiva al paciente. Y si es precozmente, el paciente, o sea, ya esperamos que solo el paciente responda. Esta es una unidad de nosotros, de UCI. ¿No? Tenemos todo el equipamiento para poder atender a un paciente. Esto es lo que resumía un poco del que no se puede hacer veraz, ¿no? Porque si el oncólogo no es veraz en decirnos si el tratamiento no ha tenido respuesta, al final vamos a tener un encarnizamiento terapéutico con el paciente. Porque si no está siendo veraz con nosotros, tampoco lo está haciendo con la familia. Y entonces la familia está aceptando que entre a UCI y está esperanzado que el paciente salga de la UCI. Está esperanzado de que se vea todo en la UCI con el paciente. Y al final, o sea, ¿a quién estamos sometiendo? Al paciente. Estamos haciendo un sobretratamiento, estamos haciendo un sobregasto también. El oncólogo, como les digo, no nos está contando todo del paciente, no está contando todo del paciente. Al final el médico también tiene que el intensivista leer completamente porque a veces son pacientes que son de larga data y bueno, si vieran ustedes tienen pues 2 tomos de historia, ¿no?
Incremento de costes es definitivamente porque los costos en medicinas para los pacientes oncológicos son altísimos. Sufrimiento innecesario definitivamente, y es para toda la familia, porque cuando hablamos de cáncer, pues el sufrimiento es para toda la familia, no solo es el paciente. Peor cuando la probabilidad pues, de recuperación es baja, porque obviamente ha tenido pues posibilidad de rectificar, obviamente va a tener que ser por parte de oncología, pero muchas veces no lo hacen, porque tendrían que reconocer que obviamente tendrían que reconocer entre la familia. Ahora, las dos caras, lo otra diferente sería pues que el médico pues rechace sin individualizar, ¿no? Que se niegue a dar auxilio a pacientes con posibilidades razonables, que puede suceder, con posibilidades razonables de beneficio, que sí existen, como les estaba comentando, ¿no? En la primera parte, ¿no? Que hay pacientes que sí tienen posibilidades razonables de beneficio y no, no se les da esa oportunidad. Y frente a esa cama que está ocupada con el paciente que no tiene posibilidades. Mientras el paciente a veces está requiriendo la cama y tenemos todas las camas ocupadas, el otro paciente la tiene acá, imagínense. Entonces tenemos ese dilema ético también. Y estamos frente a ese paradigma, ¿no? Y tenemos a un paciente que está negado en tomar una decisión porque lamentablemente está sedado y está encarnizado. Y tenemos otro paciente que lamentablemente quiere sobrevivir y le están negando su posibilidad. Es el día a día en el que viven los pacientes de cáncer. ¿Cuáles son las causas de ingreso a la UCI, a una UCI oncológica? La UCI del neoplásicas, bueno, tenemos dos unidades. Nosotros antes del COVID diferíamos un poco porque teníamos una UCI en la que solo recibíamos pacientes de medicina y la otra unidad era una unidad de todo lo que era quirúrgicos. Pero en el 2020, por motivos obviamente de pandemia, nuestra unidad se convirtió en una unidad que tuvo que adaptarse para recibir pacientes por COVID. Ya luego, pasado todo esto, pues volvimos a nuestra normalidad, la nueva normalidad, ¿no? Donde estamos nuevamente, bueno, con pacientes ahí casi en su porcentaje mayoría son de medicina, oncohematológicos, casi su mayoría, linfoma, y muy pocos son sólidos. Donde la mayoría de los pacientes que tenemos, pues el porcentaje son infecciones. Y esto, la razón a esto es porque pues la inmunosupresión por los tratamientos que reciben. En primer lugar, está el shock séptico, las neumonías oportunistas. Luego vendrían las complicaciones del cáncer, como son los síndromes de lisis tumorales, las lisis tumorales espontáneas también, porque hay tumores
tumores gigantes que hacen lisis tumorales espontáneas, pacientes que vienen por convulsiones también, que bueno, en el hospital, de repente en otros sitios le llaman código rojo o código azul, pero allí le dicen emergencia roja. A veces llaman por emergencia roja, que hay pacientes que hacen convulsiones, bueno, pueden venir. Y nuestra UCI pues es mixta, no tenemos una UCI pediátrica, también hay niños. Vienen también por fracaso renal, pero hipercalcemias malignas, asociados mayormente a los pacientes que tienen mieloma. Hiponatremia, bueno. Complicaciones también de otros tratamientos, como en este caso, bueno, síndrome ATRA, que es un tratamiento que se da a los pacientes que tienen leucemia promielocítica. Anafilaxias a algunos tratamientos también. Y como ven, algunos son muy similares a algunos criterios de ingreso que tienen algunas cosas generales, ¿no? Por ejemplo, el shock anafiláctico son muy similares, el shock séptico también. Algunos sí, pues, son muy diferentes porque son muy característicos a los pacientes del cáncer, ¿no? Pero las neumonías, shock, y a veces sí, pues, tenemos por ahí shock cardiogénicos porque por los tratamientos que llevan, a veces pueden hacer shock cardiogénicos, hay unos tratamientos que son cardiotóxicos, que a la larga pueden desarrollar problemas cardiogénicos, pero son un menor porcentaje. Pero en este cuadro es casi todas las causas de ingreso, las más comunes son las que les estoy presentando. En cuanto a tratamientos, en cuanto a tratamientos nuevos y más convencionales, algunos de acá no todavía los menciono, algunos sí se reciben ya en el INEM, otros no. Algunos son en general los inmunomoduladores, pero los más relacionados que pueden hacer algunas reacciones y que puedan llegar a UCI son las neumonitis, que ya hemos tenido. Si son detectados tempranamente, pueden tener muy buena respuesta. Las neumonitis que solo llegan a oxigenoterapia alto flujo tendrían buena respuesta, pero si llegan a ser intubados, la respuesta o el pronóstico sería un poco más sombrío. Las anafilaxias también tendrían buena respuesta. Las inmunoterapias también igualmente. Después, los anticuerpos monoclonales igualmente pueden hacer reacciones autoinmunes, aunque el porcentaje es muy mínimo, pero sí es lo que describe la literatura. Nosotros no hemos tenido esto. Esto es justo lo que les mencionaba. En el 2021 se describe 10 años de haberse iniciado de haberse aprobado la primera terapia inmunológica para el melanoma metastásico, ¿no? Donde fueron los pioneros. Entonces, y acá esto es lo que le hablaba. Y esta es inmunoterapia para lo que era
Pero mientras más avance el tratamiento, como les decía en la diapositiva anterior, también hay efectos deleterios que los puede llevar a la UCI, en un porcentaje mínimo, pero siempre hay. Pero mientras sea detectado tempranamente, el paciente puede tener, pues, ahora en este cuadro, bueno, pacientes oncológicos que posiblemente también no se beneficien del ingreso a UCI, que esto es, tienen que evaluarse también, ¿no? Pacientes mayores de 80 años, podría ser de acuerdo a su estado nutricional. Pacientes con enfermedades de bases avanzadas. Los pacientes oncológicos, otra característica es que tienen otras comorbilidades. No necesariamente solo es su neoplasia. Tienen otras comorbilidades como son hipertensos, tienen su diabetes. Entonces, si esas comorbilidades no están controladas, eso es un punto en contra para ellos. Si eso de ellos no han estado llevando un control adecuado, y eso depende mucho del estilo de vida que ellos lleven también. Paciente con expectativa de vida menor a 6 meses. Lamentablemente, todavía los tratamientos tan avanzados que hay en Europa, lamentablemente todavía no han llegado acá, y si hay, en la parte pública todavía no los hay. Y no están al acceso de todos, tal vez en neoplásicas, pero no todos. Justo hoy día, hablando, les comento, ¿no? Hablando con mi hermana, decía, un familiar que está recibiendo un tratamiento que era un costo más de 10.000 soles, porque es un cáncer metastásico, pero que eso le iba a dar una sobrevida de algo de 10 años. Pero si no lo recibe, por lo menos es un año nada más. Entonces, eso es el problema, ¿no? Si él recibe el tratamiento, o sea, imagínense si él se complicara en algún momento, o sea, eso es un indicador de que él podría entrar a UCI, pero si él no lo recibiera, probablemente eso ya no lo califica para que entre a una UCI. Todo eso son puntos en contra, lamentablemente. La expectativa de vida cuenta mucho para que tú puedas entrar a una UCI. Paciente con fallo de 3 o más órganos. Paciente que de repente tenga una insuficiencia renal crónica, que ya se dialice continuamente, ¿no? 3, 4 veces. Paciente que tenga una arritmia ya, ¿cómo se llama? No controlada. O sea, son cosas que van sumando para que el paciente no ingrese a una UCI. Y lo que les decía, ¿no? O sea, enfermedad de base refractaria al tratamiento. O sea, ya recibió un tratamiento avanzado y ha sido refractario ese tratamiento. Pacientes con infecciones fúngicas diseminadas, que lamentablemente eso a veces son los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados, aspergilosis, mucormicosis, fusariosis, que son nombres que a ustedes les parecerá extraños, pero están expuestos a eso. Y que encima, o sea, van a requerir ventilación mecánica y más dispositivos y que van a estar expuestos a más todavía de estos gérmenes todavía oportunistas. Trasplantes halogénicos con ESH no controlada.
Estos son algunos estudios que he encontrado que son los más recientes. Mortalidad en paciente oncológico crítico en cuidado intensivo. ¿Cómo difieren los que son acá en América y los que son en Europa? ¿No? Dicen, ¿no? La sepsis es una causa común de la enfermedad, todos casi coinciden lo mismo. Esta es una de Bucaramanga, de Colombia, ¿no? En pacientes con cáncer, aunque las cifras globales de mortalidad son bajas, se debe realizar estudios prospectivos que evalúen supervivencia a las 48 y 30 días al egreso de la UCI, con la finalidad de conocer los alcances de los esfuerzos terapéuticos realizados. El gran número de pacientes afectados a mayor grupo etario y el alto porcentaje de estadios avanzados de enfermedad nos indican la necesidad de medidas de detección y remisión oportuna al especialista. Y bueno, habla del sistema de salud colombiano precario, ¿no? Y sin la educación adecuada a los pacientes acerca de este tipo de patologías. Bueno, eso es algo que, bueno, casi es la realidad a nivel de Latinoamérica un poco, ¿no? Este es otro estudio, y este es en Francia. Esta es comparación de la mortalidad a corto y largo plazo en pacientes con o sin cáncer, ingresados en la UCI por shock séptico, un estudio observacional retrospectivo. Esto es en Francia, retrospectivo en todos esos hospitales generales y tanto en institutos de cancerología de Francia, 2 institutos de cancerología de Francia, donde dice que los pacientes con neoplasia maligna, o sea, tienen la misma oportunidad de supervivencia, ya sean los pacientes con cáncer o sin cáncer. O sea, cómo difiere el estudio, y esta es del 2021, o sea, y en retrospectivo, o sea, y si se dan cuenta, esto de acá es en rojo, pacientes shock en cáncer paciente y shock sin cáncer, o sea, es casi similar. Es por eso que, como les digo, o sea, tenemos que avanzar. Porque ¿qué tienen los europeos que no podemos tener nosotros? Obviamente sí, las medicinas avanzadas sí, pero después los manejos en UCI sí son iguales. Este es un trabajo en España. Beneficio precoz y tardío del soporte intensivo en los pacientes oncológicos críticos. Los pacientes con cáncer que ingresan en UCI, dice, por eventos agudos y graves, presentan buena situación funcional en su mayoría y enfermedad curable en más de la mitad de los casos. Alrededor del 40% de los ingresos se deben a sepsis también, o shock, y casi el 30% a insuficiencia respiratoria. O sea, el 40% es por sepsis o shock, y casi el 30% por insuficiencia respiratoria. La mortalidad en UCI es del 27.5% y globalmente en el ingreso alcanza el 37%. No hubo relación entre el juicio diagnóstico principal entre el ingreso y el pronóstico, siendo el subgrupo de pacientes con diagnóstico principal, sepsis y shock, el que mayor mortalidad presentó. Y el relacionado con causa cardíaca, el de menor mortalidad. Y este es otro trabajo de Ecuador, en el que, bueno, se basan más que todo en la predicción de mortalidad en pacientes oncológicos, pero
aquí lo que quiero demostrar que son bien restrictivos para el ingreso del paciente y se basan mucho en la puntuación por el SOFA y el Apache. O sea, para ellos, con el SOFA y el Apache, si no, el paciente no ingresa. Y eso que es una unidad de cuidados intensivos, es el Instituto Oncológico Nacional todavía de allá de Guayaquil. Bueno, después de esto, lo que les quería hablar, más que todo, bueno, le hablé de esto de algunos estudios que quería demostrar. En el INEM lo que estamos haciendo ahorita es una recolección en retrospectivo. De repente más adelante ya lo vamos a presentar, de pacientes, de datos para ver datos de cómo se llama pacientes que ingresan por pacientes de medicina y todos los pacientes por sepsis y shock. Y aquí, bueno, como ya les dije, los pacientes que ingresan más, voy a hablar por sepsis y shock. Y lo más, una actualización, según las últimas guías. Hablando un poco de fisiopatología, para entender un poco, y por qué se diferencian nuestros pacientes, ¿no? Esto es como normalmente se comportaría a nivel microcelular, si habláramos de fisiopatología, ¿no? Cuando está... Aquí tenemos el ingreso de la bacteria a nivel del endotelio, y tenemos acá los macrófagos. Pero en el paciente, nosotros, como les dije, tenemos pacientes oncohematológicos, que lamentablemente ellos, por tener una neutropenia profunda, no van a tener estos macrófagos. Entonces, imagínense cómo sería en ellos la sepsis o cómo progresaría rápidamente esto. ¿Cómo sería esta cadena de respuesta inflamatoria? Sería pero muy rápido. Por eso en ellos es tan rápido la liberación de mediadores inflamatorios y el incremento del óxido nítrico, y es por eso que inmediatamente el tono vasomotor de este endotelio va a disminuir, entrando en una vasodilatación inmediata al paciente. Los signos en el paciente en sepsis, en el paciente oncohematológico, van a ser rápidos, porque ellos se caracterizan por una neutropenia profunda. Llegado a este estado de microtrombosis, no quisiéramos que el paciente llegue, porque de por sí ellos también ya tienen una trombocitopenia.
Esto es lo que les decía, la neutropenia induce a la deficiencia del componente fagocitario. Por eso es que ellos no tienen esta defensa. Ellos están totalmente expuestos. Por eso el paciente hemato-oncológico está expuesto a infectarse y está expuesto a ingresar a UCI 2 o 3 veces si es que no hay los cuidados. Por eso los cuidados en ellos tienen que ser extremos. Si transgrede todas las paredes de defensa de ellos, que son la piel, si tienen un dispositivo, que mayormente en un área de hospitalización es un catéter, hasta un catéter periférico puede ser un ingreso, ya sea intraluminal. Entonces, nuestras manos son un vehículo para eso. Este es el déficit de los mecanismos de defensa de lo que le hablaba. ¿Y qué es lo que se tiene que ver en el paciente, por ejemplo? ¿No? Nosotros tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata ya le hablé de los macrófagos, que son los neutrófilos, y la inmunidad adquirida en este caso son la inmunidad humoral o celular. En la inmunidad celular mayormente son los linfocitos T. En los linfocitos T, bueno, en este caso son pues los linfomas. En los linfocitos B, algunos tipos de leucemia. Las células plasmáticas. Y bueno, ¿qué otro punto acá vemos dentro de lo que es la inmunidad de nosotros? La desnutrición, pues, ¿no? Acá les traigo que es esta tabla que se ve mucho en un paciente para poder ver también ese licor. Es una tabla antigua, pero que se ve bastante para poder ver el ingreso del paciente también. Es una escala de evaluación para ver si el paciente está imposibilitado, posibilitado, una actividad normal, ¿no? Un ratito lo voy a eliminarte. Quería terminar esto. Para terminar de esto de la inmunidad, bueno, lo característico en estos pacientes, bueno, los linfomas o los leucemias, al tener ellos estos problemas de los linfocitos y los neutrófilos, tener la disminución en esto, es por eso que están expuestos a infecciones. Y están en permanente catabolia también. Es por eso que su nutrición tiene que ser, pues, su nutrición tiene que ser la ideal, se trabaja con los nutricionistas. Por eso se habla acá de desnutrición, por sus linfocitos. Los linfocitos, cuando están bajos, se habla de desnutrición.
Hablando de la consecuencia de la lesión endotelial en la fisiopatología, cuando ya llegamos a eso, hay una ruptura endotelial, permeabilidad, pérdida de líquido, vasodilatación descontrolada, las resistencias vasculares, hipotensión, hipercoagulabilidad, más hipofibrinolisis y microtrombosis, ¿no? Y no perfusión tisular. Y bueno, ya lo último es cuando ya está en un medio anaerobio o acidosis láctica, ¿no? Pérdida de la homeostasis en la sepsis, mediadores inflamatorios, lesión endotelial, expresión del factor tisular y producción de trombina. Acá tenemos una bacteria gram negativa con una protección de un liposacárido, ¿no? ¿Cómo es que ingresa? En este caso, pues, sí hay un macrófago. Sí hay una barrera que va a ser un autorregulador, que es muy diferente, pues, en el caso de un paciente oncológico. Sí hay un tiempo. En el paciente oncológico no hay un tiempo. El mecanismo del sistema es más rápido en ellos. Aquí inclusive hablo de los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Y en realidad esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo diferente del mecanismo de la sepsis en el paciente oncohematológico con un paciente que hace una infección, un paciente no oncológico. El tiempo. Por eso el tiempo de detección, o sea, el primer signo de sepsis en el paciente es en el que tú detectas y en el que tienes que actuar. Es igual acá los mediadores inflamatorios y proinflamatorios, ¿no? Acá el factor de necrosis tumoral. Recomendaciones actualizadas. Por las características que tiene el paciente oncológico, la condición que tiene la neutropenia prolongada, como les digo, que este mecanismo de respuesta inflamatoria sistémica va a ser más rápido en ellos. La reanimación temprana individualizada del manejo de la sepsis tiene que ser rápido, temprano, como dice acá. Tiene que ser, han escuchado ustedes de la hora dorada, ¿no? La primera hora de identificación en el paciente. Cambios a nivel macro y microcirculatorio. Evaluar niveles de lactato. Las recomendaciones ahora en el 2022, lo que dice un estudio del doctor Tebul, no debemos centrarnos tanto en bajar el lactato si un paciente viene con una hiperlactacidemia. Sí, bajar el lactato, trabajar para bajar el lactato, pero no bajar a niveles, centrarnos en bajar tanto el lactato porque puede ser deleterio en algún momento. Líquidos endovenosos guiados por metas. Según las guías del 2016, lo que refería que era 30 ml por kilogramo paciente.
pero eso es individualizado. Razonablemente, si nosotros vemos que estamos administrando en la primera hora o menos de la primera hora, vemos que el paciente da signos evidentes, eso estamos hablando de hospitalización, ¿no? Porque obviamente donde tú detectas los primeros signos de que el paciente está séptico es en hospitalización. Están administrando volumen y el paciente refiere de repente sensación de que le falta el aire. Razonablemente, obviamente, vas a suspender ese volumen, porque probablemente el paciente es signo de congestión. Ya para ese entonces que estás administrando ese volumen, probablemente ya le has tomado, ya has cursado interconsulta a UCI. Es que todo es una secuencia de que todo tiene que ser en secuencia rápido, ¿no? Pasas volumen, estás tomando de repente hemocultivos, si el paciente te hizo fiebre, ya estás administrando hemocultivos previos, acá dice, hemocultivos previos, antimicrobianos o antifúngicos o combinación de ambos. En estos pacientes, nosotros es combinación de ambos. De acuerdo a brotes o la condición del paciente. O la condición hospitalaria. En pacientes que han estado recibiendo nutrición parenteral, lo más probable se inicia esto, ya te hizo fiebre, inicias antibiótico a la primera hora. No estás esperando a que pase pues 24 horas para iniciar antibiótico. Cuando esa fisiopatología que les mostré anteriormente está avanzando, y está avanzando y avanzando, o sea, no hay una protección, como les dije. No tenemos macrófagos que se están haciendo un mecanismo compensatorio ahí. Tratamiento racionalizado empírico, sí. Ha demostrado que da resultados, sí. Cuando es tempranamente, cuando recién te hace fiebre el paciente, sí. Hasta la espera de, obviamente, de los resultados hemocultivos, esperando que obviamente sea el tratamiento adecuado, ¿no? La recomendación también, y ahora en el 2022, bueno, la recomendación sigue mantener la PAN mayor a 65, en condición de pacientes que son hipertensos, la PAN sería mayor, ¿no? Obviamente, sí. Este es otro logaritmo, ¿no? Cuando el choque está presente, administrar antimicrobianos inmediatamente, como le digo. Idealmente, la primera hora del reconocimiento. Está en inglés, lo estoy traduciendo, ¿no? Da mejores resultados si es en la primera hora, mejor que después de las 3 horas, ¿no? Ese es un algoritmo. Otro. Hasta, bueno, en el 2022 siguen recomendando como primera línea la norepinefrina como vasopresor de primera elección, ¿no? Aunque hay estudios que dicen que ¿por qué se sigue hablando de la PAN 65?
que no todos tenemos una PAN 65, pero en casos de shock, todas las guías actualizadas hablan de la PAN 65. Y para los pacientes oncológicos, nosotros nos adaptamos también con la PAN de 65. Consideramos también una línea arterial para tener un monitoreo. Sí, para un monitoreo. Una recomendación fuerte, sí. Un acceso venoso central, también, sí, si no lo tiene. Y si el que tiene, en este caso, el paciente, el que viene, si viniera con un hemocultivo positivo, consideramos no usar ese, pues lo usamos hasta tener un acceso, pero la idea es poder retirarlo cuanto antes. ¿Se considera iniciar vasopresores vía periférica, dice? No está considerado si fuera necesario. Solo dice acá bajas o moderadas dosis, si fuera necesario. Y considerar adicionar vasopresina. Es lo que consideran las guías. Y si hubiera disfunción cardíaca persistente o hipoperfusión, considerar adicionar dobutamina. Y no epinefrina. Esos son algunos algoritmos actualizados en cuanto a lo que es antimicrobianos y en cuanto es vasoactivos. Es actualizado del 2022. Todas las guías o los algoritmos se actualizan o se adaptan para ser usados en cualquier unidad, ¿no? No se utilizan estáticamente o así, tal cual. Al final, cada paciente es un individuo totalmente que al momento que tú colocas un monitoreo hemodinámico, es otro panorama. Este es un cuadro de predicción de crecimiento bacteriano en manifestaciones clínicas en pacientes neutropénicos. Miren lo rápido que es. Por eso les digo, o sea, como si no iniciamos, o sea, un antimicrobiano, así sea empíricamente, lo rápido que se nos puede ir los pacientes. Hace poco hablaba con las colegas, inclusive hablaba con, estuvo un residente rotando de una serie de la Sabogal, que ha estado por nuestra unidad, y le decía, o sea, es tan precoz lo que se tiene que iniciar los antimicrobianos que si no los pacientes acá, o sea, se nos van rápidamente. Miren, a las 12 horas, nada más con la Haemophilus influenza, las manifestaciones clínicas, o sea, desde que empiezan, si no se inicia un antimicrobiano, o sea, el paciente puede llegar a un desenlace de muerte. A las 6 horas hace fiebre, a las 8 horas llega septicemia, a las 10 horas choque séptico y a las 12 horas muerte. Y en condiciones normales un paciente, o sea, no sería así. Pero, o sea, por el mecanismo que les mostré de la fisiopatología, es la diferencia que marca esto.
Ese es otro cuadro. Shock séptico y relación entre la supervivencia y la demora del comienzo de antibióticos desde la hipotensión, ¿no? Miren, el tiempo de la hipotensión y la fracción de paciente. ¿Cuánto es la supervivencia? ¿Cómo incrementan cuando, o sea, si es el tiempo, es menos la demora? Igual acá, la mortalidad por sepsis y tiempo en la administración de tratamiento antimicrobiano. Entonces, la importancia, no solo en el paciente oncológico, obviamente, o sea, esto tenemos que nosotros ser conscientes que para todo paciente el iniciar un antibiótico cuando es por sepsis es importante. Esta es la presentación de un caso clínico de acá de nuestra unidad. Un paciente varón de 24 años, proveniente del departamento de San Martín, estudiante de ingeniería, un paciente con una talla de 1,58 m, un peso de 110 kilos, con un diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda, del 10 de noviembre del 2022, reciente nada más. Tuvo un primer ingreso a la UCI el 10 de noviembre del 2022, con una leucemia en estudio, recién, o sea, era una leucemia en debut, por una hiperleucocitosis. Ingresó en ese primer ingreso, por una insuficiencia respiratoria, tipo 2, por una leucostasia pulmonar. En ese momento él ingresó por una hiperleucocitosis de más de 500.000. ¿Qué condiciona la hiperleucocitosis? ¿No? La hiperleucocitosis es una hiperviscosidad. Normalmente los valores de los leucocitos en nosotros son de 1.500 a 4.500 por milímetros cúbicos, ¿no? Y él tenía 500.000 leucocitos. El riesgo es que, o sea, esa hiperviscosidad haga una leucostasia pulmonar, que haga un comportamiento como trombos. Y eso es lo que condicionaba la insuficiencia respiratoria. Y eso fue el debut que hizo de la leucemia. No tenía, o sea, la inmunistoquímica de la leucemia, estaba sin tratamiento, teníamos que atenderlo porque era una leucemia nueva, era joven, 24 años. Encima era su obesidad también, porque 1,58 m, 110 kilos también. Había una sospecha de trombosis también en los miembros inferiores que se descartó. Estuvo solo con cánula de alto flujo en esa oportunidad. Se actuó rápidamente con oncología. En ese momento mismo le hicieron su aspirado de médula ósea, citometría de flujo, y hasta estuvo en una tentativa de que le hagan leucoféresis. Pero al día siguiente nada más salió su resultado de su citometría de flujo con su aspirado de médula ósea y salió una leucemia mieloide aguda y empezó con tratamiento. Recibió quimioterapia. Al tercer día empezaron a descender los leucocitos y mejoró la insuficiencia respiratoria. Estuvo 5 días en la UCI, se fue bien de la UCI. Y esto es lo que justamente en diapositivas anteriores le decía, ¿no? Que los pacientes oncohematológicos, y lo he encontrado en otros estudios, ingresan a la UCI en su vida 1 o hasta 2 veces o hasta 3 veces. Pero a veces en algunas de esas lamentablemente pueden perder esta batalla. Entonces, como ellos son inmunocomprometidos, por eso hay que cuidarlos mucho cuando están en ese periodo de inmunosupresión. Porque si esas enfermedades o esos organismos oportunistas entran, ya saben lo agresivos que son, ¿no?
En su segundo reingreso a UCI, el 30 de noviembre, el paciente ingresa por neutropenia febril prolongada, por un shock séptico, por una bacteremia por bacilos gram negativos, con una NIS, por una neumonía de inmunosuprimido. Reportan que en hospitalización, desde el 28, cursó con temperatura de 39, por lo que piden hemocultivo por 2, periférica y por catéter central, porque tenía un catéter venoso central, donde luego de eso le inician meropenem, 2 gramos cada 8 horas, vancomicina, 1250 miligramos cada 12 horas. Esas dosis es porque también obviamente tiene un peso de 110 kilogramos, ¿no? Y tenía un adecuado aclaramiento renal el paciente. El día 30 de noviembre, al siguiente día, a las 8 de la mañana, vuelve a presentar temperatura de 39, hipotensión de 70-40, donde los médicos de oncología, indican pues a enfermería en hospitalización que le administren 1000 de cloruro, pero sin respuesta, el paciente presenta desaturación, toman gases arteriales y presentan el caso a la UCI, ¿no? El médico intensivista, por la insuficiencia respiratoria, ya no le administran más líquidos y le dan pase a la UCI inmediatamente, con prioridad 1. El paciente ingresa a la UCI con Glasgow de 12, máscara Venturi, 50%, saturando 92%, con una presión de 78-46, frecuencia cardíaca 134 y una frecuencia respiratoria de 28. Inmediatamente, se asistió en una intubación de secuencia rápida, se conectó a ventilación mecánica con parámetros de ventilación protectiva, y aquí, aquí no lo coloqué, pero se inició noradrenalina inmediatamente por ese catéter venoso central, porque por la hipotensión, no se le pasó ya líquidos. Venía con un resultado de un hemocultivo, se revisó el resultado de hemocultivo, que tenía ya 24 horas y había salido E. coli, productora de carbapaminasa, OXA48, pero sí era sensible a ceftazidimab-valsartan, que esa la inician el día 1 recién. Viene con unos gases arteriales, con una acidosis metabólica, no viene con un lactato alta, estaba con un lactato en 1, sí viene con unos hematológicos bien alterados, con una hemoglobina de 6.2, unas plaquetas de 20.000, y pues con una neutropenia bastante profunda de 0.01. Bueno, los diagnósticos que se le priorizó al paciente acá son riesgo de la disminución del gasto cardíaco, por la evolución del colapso cardiovascular, secundaria a metabolismo celular deficiente, datos del monitoreo cardíaco, tenía un índice de resistencia vascular sistémico bajo, con un volumen sistólico bajo, que le voy a presentar después, y una hipotensión refractaria, con un resultado de un estado circulatorio, efectividad de la bomba cardíaca. Los indicadores, que se evaluó acá, fueron presión arterial media, la presión. En este caso pongo 3 puntos porque depende de lo que se puede evaluar y los dispositivos que se tengan, ¿no? Pero en este caso acá lo que nosotros instalamos fue un vigileo, ¿no? Nosotros al paciente en la unidad tenemos todos los dispositivos para evaluar, para poder colocar, pero de acuerdo también a los niveles o los perfiles de coagulación que tenga. El paciente, como les presenté el caso, viene con unas plaquetas de 20.000. Entonces, ya era imperativo que le coloquen inmediatamente un sistema de monitoreo. En otras oportunidades, si no es tanto el shock con el que viene, el doctor a veces puede pedir unas plaquetas de urgencia
y pues de repente nos da el tiempo para colocar un catéter pico, ¿no? Pero lo que le colocó fue un catéter arterial radial y lo que instalamos fue un monitoreo de vigileo. También tenemos para instalar este vigileo y tenemos para instalar el pico y también tenemos para instalar SONAS, que ya no estamos instalando muchos SONAS. En lo que es efectividad de la bomba cardíaca, bueno, índice cardíaco, y valorar con las variables dinámicas del shock por vasodilatación, si es precarga dependiente, ¿no? Se sigue con aminas y posibilidad de agregar inotropos o dobutamina de acuerdo a la a la evaluación del monitoreo, ¿no? Dentro de las actividades, manejo del shock y monitorización hemodinámica invasiva, ¿no? Actividades, bueno, el shock séptico requiere como lo hablamos, una reposición de volumen rápida, y vigorosa tal vez, pero eso es en el área hospitalaria, ¿no? La recomendación es que debe ser individualizada. Ya teniendo nosotros un monitoreo de hemodinámico, de un vigileo, evaluaremos verificaremos si en realidad es precarga dependiente el paciente, ¿no? Tenemos la posibilidad nosotros de evaluar la elastancia vascular dinámica. Con eso podremos evaluar los valores normales de la elastancia vascular dinámica, porque al no tener la termodilución nos imposibilita de poder evaluar algunos otros parámetros. Pero con el vigileo podemos conectar algunos parámetros al monitor y podemos ver la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico. Con eso nos permite ver la elastancia vascular dinámica, ¿no? Y eso nos tendrá respuesta a la carga de líquidos, ¿no? Con esto nos dice que, bueno, si tenemos un valor menor a 0.9, bueno, no habrá respuesta a la carga de líquidos, ¿no? En este caso, el paciente sí había un valor menor, pero era probablemente porque tenía pues una hemoglobina bastante baja, ¿no? Con lo que el paciente sí, pues después recibió una transfusión de paquete globular. Para mantener lo ideal, pues en estos pacientes en shock, es mantener una hemoglobina entre 7 a 9. Monitorizar y corregir medio interno mediante instalación de dispositivos invasivos. En ese momento, pues como tenía un hemocultivo también positivo, se le asiste a la colocación de un catéter y ya con otro catéter instalado, cuando ya se haya podido transfundir un concentrado de plaquetas, ya se puede retirar el otro catéter, ¿no? Con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque hacen refractariedad plaquetaria. ¿Qué llamamos refractariedad plaquetaria? Estos pacientes no suben sus plaquetas. Podemos transfundir concentrados, pool de plaquetas, y al otro día estamos con 22.000 plaquetas, o al otro día tenemos hasta menos el valor de plaquetas. Entonces, es bastante difícil a veces el retiro de los dispositivos con ellos porque hay un riesgo a veces que haya sangrado, que haya hematomas. Entonces hay un riesgo. Si vamos a retirar un dispositivo, tiene que ser inmediato a la transfusión. Esos son los cuidados que a veces tenemos con estos pacientes oncológicos. Transfundimos y si vamos a retirar un dispositivo, es inmediato. Y tenemos que comprimir por lo menos 20, 30 minutos como mínimo.
Esto es justo lo que decía, ¿no? Mantener la hemoglobina entre 7 y 9, que generalmente es bien tolerada, ¿no? A este paciente se le llegó a transfundir porque tenía una hemoglobina, como justo les presenté en los datos, tenía una hemoglobina de 6, se le llegó a transfundir. Lo ideal es eso, pues entre 7 y 9, no más de 9, porque después vamos a tener efectos deleterios más bien en el paciente. Y sobrecarga de volumen, ¿no? Que no es lo que queremos en estos pacientes, ¿no? Porque podemos tener más bien problemas de arritmias más bien en los pacientes. Con, este, con el paciente, también acá, lo que hacemos, las drogas vasoactivas, los cuidados que tenemos es, trabajamos con cálculos de dosis, tenemos mucho eso de la cultura de seguridad del paciente, eso ya lo venimos haciendo hace 2 años. Trabajamos en base a dosis mínimas, dosis máximas. Obviamente cuando el paciente vino, pues no empezamos con una dosis mínima, ¿no? Pero sí ya empezamos con una segunda droga, según como nos dice el logaritmo, ¿no? Aunque hay estudios que dicen que tendríamos que asociar ya la vasopresina no llegando a la dosis máxima ya de la noradrenalina, pero sí trabajamos según el peso del paciente. Con todos los pacientes trabajamos según eso, con cálculo de dosis, con las etiquetas y nombres para no tener los problemas por si el paciente nos hace un paro, o sea, ya tenemos todo etiquetado, no solo con las drogas vasoactivas, sinotropos, sino también con las sedaciones, analgesias, con todo, ¿no? En lo que son monitoreo hemodinámico pasivo, bueno, nosotros el monitoreo lo hacemos nosotros. El monitoreo, la interpretación, esto, al llegar la colocación, el dispositivo, todo, o sea, calibramos los transductores, tenemos que ver que esté adecuadamente el eje flebostático. Tenemos que verla primera vez desde el armado, la parte de la operatividad, la parte porque la interpretación sabemos que es lo último y tenemos que conocer, pero tenemos que ver desde la operatividad y el armado, porque eso es importante. Si nosotros no armamos adecuadamente y no vemos los problemas técnicos, o sea, la parte de los resultados van a darnos falsos datos, ¿no? Si nosotros, el eje flebostático no es el correcto, nos va a dar falsos datos, porque puede darnos sobreamortiguación de la onda, o si no hay ¿cómo se llama? De repente, también los ajustes los ajustes en la línea arterial, todo eso cuenta, ¿no? Los test de onda cuadrado, tenemos que ver la bolsa perfusora, cada cuánto tiempo se tiene que hacer, y cada vez que hacemos el monitoreo, obviamente tenemos que calibrar, ¿no? Y ya de ahí, bueno, tenemos que hacer el monitoreo, ¿no? Y esto es el monitoreo que se realizó en el paciente, ¿no? Desde la colocación del paciente, ¿no? El paciente llegó con una presión arterial media de 58, cuando se le inició noradrenalina, que llegó hasta lo máximo, ¿no? Que llegó, según el cálculo de dosis, que llegó a 0.5 microgramos, kilogramos, minutos, que llegó a 30 ml horas. El paciente, bueno, estaba con una saturación menos 68%. Los indexados de las resistencias vasculares estaban en 844. El volumen sistólico estaba realmente bajo,
el índice cardíaco estaba normal, o sea, no tenía un componente cardiogénico. Después de iniciar esto, se asocia la vasopresina. La vasopresina primero se asocia se inicia a 15, con lo que logramos mejorar. A las 10 de la mañana ya teníamos una presión arterial media de 80. El gasto cardíaco, bueno, pues nunca tuvo prácticamente mucha variación, ¿no? El volumen sistólico fue incrementando y mejorando, ¿no? Lo que podemos ver. Las resistencias también. Podemos ver ya que para las 2 de la tarde teníamos mejores resistencias en el paciente. El indexado del volumen sistólico también mejoró. La variación de volumen sistólico, bueno, casi nunca, 14%, 15%, no hubo mucho. Y la saturación de oxígeno venoso central tampoco. O sea que eso, porque un marcador o un predictor de mortalidad es la saturación de oxígeno venoso central, ¿no? Entonces esto quiere decir que al menos sí se actuó rápido con el paciente. Eso quiere decir que cuando nos han llamado rápidamente también. Se ha actuado rápidamente, no lo han sobrecargado con volumen, porque para el peso que él tiene, el litro que le han pasado no ha sido mucho, ¿no? El PVC lo he puesto, pero el PVC no es un buen indicador, pero bueno, sino que para hacer el monitoreo, obviamente sí tiene que ser, ¿no? Y ya para las 2 de la tarde, bueno, ya se había podido reducir, ¿eh? Rápidamente estaba con 0.25 noradrenalina y 0.014 de vasopresina. Este paciente, al siguiente día, le inician la cetaxidima vivactam, con lo que al tercer día, o sea, este paciente ya estaba sin drogas. Aún él está en la UCI, es intubado, pero es un paciente que ya está, desde que inició con bajas dosis de pseudoanalgesia, con ventilación protectiva, y está en fases de ir ya despertándolo, ¿no? En el momento, al inicio del monitoreo, o sea, se le catalogó como un shock séptico distributivo en una fase hiperdinamica, ¿no? Refractaria, con vasodilatación generalizada. Estaba vasodilatado, ¿no? Porque esa resistencia vascular estaba totalmente en 844, ¿no? Estaba en una fase totalmente hiperdinamica. Importante, ¿no? Nosotros que hemos iniciado la noradrenalina rápidamente, no se le sobrecargó de volumen, porque si seguimos totalmente, como dice la guía, que tenemos que pasar, o sea, los 30 ml por kilo que se le debe pasar al paciente, o sea, si somos tan cuadriculados como dice la guía, tendríamos que haberle pasado ¿cuánto al paciente? 30%, 10 kilos que pesa el paciente, o sea, más de 3.000, ¿no? Menos mal que no se saben esas guías, los médicos de arriba, si no se le hubieran pasado los 3.000. Pero le han pasado 1.000, el paciente ha venido inmediatamente, y acá se le inició las drogas. Sí vimos que estaba el volumen sistólico bajo, necesitaba un poco de volumen, pero vimos que la hemoglobina estaba baja, lo que le hemos pasado fue los hemoderivados, y lo que nosotros hemos visto era que necesitaba sus aminas, ¿no? Inotropos nunca necesitó, porque la parte el gasto cardíaco, el índice cardíaco ha estado bien, nunca tuvo problemas con la parte, o sea, era un shock séptico puro, ¿no? Tenía un hemocultivo que lo probaba, se le dio, por suerte, o sea, la cetaxima vivactam es un alto costo, que por suerte, bueno, ahorita tenemos la cabeza de nuestra UCI normal está funcionando bien, y ha presionado bastante al comité de infecciones para que se pueda comprar ese antibiótico, porque si no se le hubiera dado esa cetaxima vivactam, probablemente
ese paciente no hubiera respondido, ¿no? Entonces, retrasar el inicio de los opresores, limitamos al paciente, ¿no? Porque el paciente a veces no es respondedor de líquido y lo podemos llegar a una sobrecarga hídrica, ¿no? Lo podemos agravar más al paciente. Nuestro segundo diagnóstico, y que veo por conveniente acá, es el riesgo a sangrado, porque eso es importante. Casi todos nuestros pacientes son reumatológicos, todos. Ustedes han visto que lo he puesto ahí, todos los hematológicos, plaquetas de 20.000, depresión de factores de coagulación y de las plaquetas, secundaria trombosis microvascular también, ocasionado obviamente por toda la fisiopatología que es por inhibición de fibrinólisis, ¿no? Evidenciado por la plaquetopenia severa, viene con una gingivorragia, disminución de fibrinógeno, incremento de pertombina y trombocastina. Resultado, la coagulación sanguínea, tiempo de pertombina, plaquetas en este caso. El paciente sí viene con equimosis, encías sangrantes, es como vienen nuestros pacientes en general. Nuestro paciente acá, lo que viene es con las plaquetas bajas. Evaluamos el riesgo latente de sangrado, o si hay sangrado, cuantificando en menor o mayor cantidad, ¿no? Se evalúa la respuesta a la terapia instaurada, o de lo contrario se evidencia sobregradativo o con repercusión severa en la perfusión global, ¿no? Intervenciones de enfermería, tenemos que controlar si hay hemorragias ya, administración de productos sanguíneos o disminución de la hemorragia, ¿no? Otra de las intervenciones. En control de hemorragias, bueno, identificar valores graves en hemograma y perfil de coagulación, es lo primero, ¿no? Insistir nosotros en banco de sangre a veces es, todos los días es esto, porque todo el hospital pues anda pendiente de transfusiones, es todo el hospital, no solo es la UCI, ¿no? Pero obviamente siempre nosotros la unidad crítica es lo más importante, ¿no? Observar si persiste incremento de sangrado, encías, cavidad oral por sospecha de sangrado oculto, ¿no? Porque puede haber sangrado oculto. A veces el paciente persiste con la hemoglobina baja, y dice, ¿pero dónde hay sangrado? Hay sangrado oculto, ¿no? No vemos, de repente hay distensión abdominal y no nos estamos dando cuenta, y a veces hay sangrado a nivel abdominal. Examinar constantemente al paciente y evaluar probables o no focos de sangrado, ¿no? Hematuria, a veces, cuando menos nos damos cuenta, hay hematuria. Hemorragia digestiva, alta o baja también, a veces, muchas veces. Incremento de hematomas por inserción de dispositivos. Por eso que, es por eso que cuando vienen con plaquetas muy bajas, que a veces vienen hasta con 2.000 de plaquetas, 1.000 de plaquetas, ¿sí? Porque a veces vienen con 1.000 de plaquetas, hasta 0 de plaquetas nos ha pasado, y no estoy bromeando, es 0 de plaquetas. La colocación de estos dispositivos son ecoguiados. Cuando vienen médicos intensivistas que llegan recién, tienen a veces un poco de temor, por eso a veces preferimos y le decimos, doctor, mejor que sea uno de los médicos, porque siempre están 3 o 4 médicos intensivistas, que sea uno de los médicos de mayor experiencia, antes que ocurra algo, ¿no? Porque hasta que quieren experiencia, sí es cierto, porque van a adquirir experiencia. Porque no es lo mismo pues colocar a un paciente, cada uno, por eso le digo, paciente oncológico siempre va a tener su complejidad.
Administración de los fibrinolíticos, ¿no? En este caso, si hay sangrado, ¿no? Evidente. En los pacientes, casi todos los que si presentan sangrados, siempre van a estar recibiendo bien el ácido tranexámico o la fitomiladiona, ¿no? Evitar las punciones venosas y arteriales. Evitarlos, si no tienen una línea arterial nuestros pacientes, si nos van a dejar las sagas de rutina que a veces nos dejan, pues van a hacer la saga venosa. Inclusive hay estudios recientes de que ya los sagas venosos pueden reemplazar el laga arterial. Si queremos ver, pues, más si de repente no están pues, en ventilación mecánica en salida o están con, si están en prono, en hipoxemia refractaria, obviamente sí necesitan de repente pues, gases arteriales, pero si nos imposibilita tomarle unos gases arteriales, es un poco difícil. No se puede porque es un riesgo-beneficio y no se puede, es imposible. Con 2000 plaquetas tomarle unos gases arteriales. Y justo lo que les decía, ¿no? Evitar retiro de catéteres o dispositivos cuando hay coagulopatía severa, ¿no? Plaquetopenia menores de 20.000, fibrinógenos menores de 200, ¿no? Y las compresiones que se tiene que realizar, ¿no? En lo que es administración de los productos sanguíneos, coordinación de los hemoderivados con banco de sangre, obviamente. No solo con banco de sangre, también nos toca hablar con la familia y concientizar lo de traer donantes. Ese es un quehacer de nosotros de todos los días, porque pero lamentablemente muchos son, pues, por ejemplo, este paciente es de San Martín. Y traer donantes cuando ellos son de provincia es difícil, ¿no? A veces adeudan 20 paquetes lobulares, adeudan plaquetas, banco de sangre nos dicen, no, ya debe tanto, no te quieren dar, y el paciente está sangrando, tengo que decirle para que me den, pero tienes que luchar por tu paciente, no está en salida y que sangre. Verificar en la historia clínica siempre, ¿no? Por cultura de seguridad lo hacemos. Eso es una cultura de seguridad, verificar al inicio nada más, ¿no? Que ya tenga sus test cruzados, tipos, factor de sangre. Definitivamente debe tenerlo, ¿no? Por el ingreso del paciente, pero al ingresar a UCI eso tienes que verificar. Cuando lleguen los paquetes hemoderivados también es una verificación que tienes que hacer, ¿no? Nombre y todo, porque puede haber una anemia por ahí. La manipulación de los hemoderivados, sabemos que es un paciente con una neutropenia profunda, no queremos sobreagregarle otra infección, ¿no? Tiene que ser con todas las barreras de protección y todos los mecanismos de asepsia que pueda. Tenemos que el uso de recursos y equipos de transfusión, y en el caso de los pacientes trasplantados, tenemos los filtros leucorreductores, filtros de Matías, que son unos filtros especiales cuando hay refractariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer una reacción a ciertos componentes, por eso usan esos tipos de filtros. Son unos filtros especiales que son bien, tienen un costo bien elevado, pero lo tienen que usar. Y también estar atenta también a ciertas reacciones alérgicas que puedan presentar, porque sí pueden presentar, ¿no? Suspender las transfusiones, informar los efectos adversos, ¿no? Y, bueno, la oportuna intervención que se tiene que realizar, ¿no? Que es lo que menos se espera con un paciente que está en shock y que está en recuperación. Pero bueno, puede pasar y hay que estar atenta a todo esto. Registro en la historia y en hoja de monitoreo pues, cuando se hace una transfusión de los pacientes. En los oncohematológicos, las transfusiones se da todos los días, todos los días. En la UCI transfusiones todos los días en ellos también. En disminución de la hemorragia si se presentara, verificar las zonas de periferias o zonas o mucosas conjuntivas, porque también hay hemorragia conjuntival también.
¿no? Presentan sangrado conjuntival también. Hay que evaluar porque si el paciente presenta sangrado a nivel central también, es grave porque tenemos que evaluar las pupilas. Si el paciente tiene pupilas midriáticas es porque sangró central arriba. Eso es algo que lo que menos queremos esperar de un paciente, que haya sangrado arriba. Y a veces pasa en los pacientes oncohematológicos. Sangrado cerebral masivo. Nos ha pasado y lamentablemente después de tanto trabajo sangre. Entonces, eso pasa, ese es. Y cuando no se le ha dado el soporte hematológico, por eso que es constante, o sea, si las plaquetas amanecieron bajas ese día, tenemos que transfundirle. O sea, no podemos dejar de transfundirle. No podemos dejar de darle el soporte hematológico, es así. Ese es exhaustivo, no podemos ni un día dejar plaquetas bajas, no, el paciente no puede tener las plaquetas bajas. Así no suba, pero se le dio, y ahí estaba circulando, pero se le dio. Entonces, esa es la concientización y trabajar con la familia y presionar a Banco de Sangre, ¿no? Entonces, hemorragia nasal, taponamiento nasal, que también lo hacemos nosotros, ¿no? Tenemos que realizar la contención de esa forma. Si ya es demasiado, pues ya se tiene que informar al médico y de repente se llama a los de cirugía de cabeza y cuello para de repente que verifiquen, ¿no? Tienen que ver, de repente, no sé, cautelizan algo, pero si ya con el taponamiento nasal para y no se evidencia más, no lo removemos tampoco, no es que lo estemos sacando y poniendo para verificar, ¿no? Si hay gingivalgia, nosotros lo que hacemos es, usamos compresas hemostáticas para contener el sangrado, ¿no? Antes usábamos epinefrina diluida, pero ya la gestión de este recurso es bastante limitado porque alterábamos lo que se ha visto que había alteración de las papilas gustativas y obviamente ahí había vasoconstricción, ¿no? De esa zona, entonces ya no lo hacemos. Ahora lo que tenemos es este recurso de las compresas hemostáticas que vemos que nos va muy bien. Y no hay esa resequedad tampoco de las. Restringir las movilizaciones del paciente por el riesgo de potenciar o iniciar el sangrado por este déficit hematológico, bueno, también, pero dentro de eso sí lo movilizamos en bloque, con mucho cuidado, sí lo movilizamos porque la hipoperfusión que ellos hacen a nivel periférica también les propicia que hagan pues, las lesiones con presión más rápido que otros pacientes. Y tenemos que moverlos, ¿no? Entonces, pero también con mucho cuidado y si vemos que es personal nuevo, obviamente tenemos que tener mayor cuidado y de repente apoyar nosotros como jefas a veces apoyamos, ¿no? Valorar zonas de inserción de dispositivos por si hay a veces incremento en esa zona de sangrado o hematoma. De presentarse, a veces se colocan bastantes compresas y se hacen cuñas en esa zona, ¿no? Porque hemos tenido que en estas zonas a veces se hacen sangrados en cantidad. Se ha perdido tanta cantidad en un paciente que era pediátrico que se le tuvo que transfundir, no se habían percatado. Entonces, hay que valorar mucho todas las zonas, hasta las zonas de inserción. Y era porque como estaba con plaquetopenia, en otros no hay sangrado, pero sino que en este paciente era plaquetopenia. Valorar controles de perfil de coagulación y hemograma posteriores a la transfusión, bueno, es importante, ¿no? Evitar aspiraciones de la cavidad oral con los flujos altos, ¿no? Mayores de 100.
nunca deben ser mayores de 100, ¿no? Porque si no vamos a agravar, obviamente, el sangrado en la cavidad oral o vamos a causar más gingivogagia, ¿no? Y la limpieza para la cavidad oral, si tuvieran, paciente tiene ya mucositis, lo que nosotros usamos en la unidad es bicarbonato, ya no periódico. Si la integridad está, si la cavidad oral está íntegra, sí usamos clorhexidina al 0.12%. Pero si ya hay mucositis, ya no usamos ya la clorhexidina. Otro de los diagnósticos que también he priorizado es el paciente ingresa con fiebre, ¿no? Por el shock séptico, es la termorregulación, ¿no? En este caso, bueno, lo estoy relacionando a la vasodilatación y vasoconstricción según etapas del shock, ¿no? En este caso es por hipertermia del shock hiperdinámico, ¿no? Temprano, porque también hay una termorregulación ineficaz por hipotermia del shock hipodinámico, que ya es en la etapa final, ¿no? El paciente. El indicador en este paciente sería la hipertermia, ¿no? Paciente con shock caliente, que le dicen porque hay un shock frío, ¿no? Que es el shock final. ¿Cuáles serían nuestras intervenciones? Regulación de la temperatura, aplicación de calor o frío. En este caso, pues tenemos que aplicar pues, frío en el paciente, ¿no? Ajustar, bueno, nuestros termostatos, bueno, de por sí, bueno, nuestros termostatos no tienen que exceder ni a 20 ni no menor a 18, ¿no? En estos casos, ¿no? Evitar exposiciones innecesarias, excesos de calor o frío durante el baño o cuando se le dé el confort al paciente. Administración de antipiréticos, pero en este caso nuestros pacientes son un tanto complejos porque si tuvieran alguna disfunción hepática no se le va a poder administrar paracetamol, que tenemos opción endovenosa o tenemos opción enteral, ¿no? Que es la dosis normal, ¿no? Para controlar la fiebre. Y en el caso del metamizol, pues también es otra situación, porque hay estudios que dicen que puede producir agranulocitosis, ¿no? Y nuestros pacientes de por sí tienen trombocitopenia. Hay casos reportados aislados, pero bueno, entre la posibilidad del riesgo-beneficio, preferimos el metamizol al paracetamol, que es comprobado pues el daño hepático, ¿no? Si el paciente tuviera la disfunción hepática, porque muchas veces nuestros pacientes cuando ya vienen con shock y si no es tan temprano la acción como se ha hecho con este paciente, a veces vienen pues con ya un daño hepático, las transaminasas elevadas, el perfil hepático ya un poco alterado, ¿no? Entonces, administrar el paracetamol es sobredañar más ese hígado, ¿no? Y otro mecanismo para poder pues, disminuir pues, la temperatura, si no tenemos dispositivos para inducir hipotermia, porque a veces tenemos mecanismos para inducir hipotermia, algunos dispositivos, podemos hacer pues, con mecanismos con paños húmedos, con agua que se, ¿no? También el cloruro helado, pero eso sí, el paciente tiene que estar obviamente bajo bloqueo neuromuscular si vas a administrar cloruro helado endovenoso, es crioterapia endovenosa, o cloruro helado por sonda nasogástrica, ¿no? Cuando están pues con una hipertermia mayor, cuando llegan a 40, que sí hemos tenido pues temperaturas
así, de 40. Y ya en lo que es si se tiene al acceso sistemas o las máquinas, en este caso nosotros contamos con unas máquinas que son el Blanketrol, se puede administrar si el paciente, bueno, no lo tenemos bajo efecto de relajantes o bloqueo neuromuscular, solo con temperaturas mayores a 18 grados, ¿no? Pero si están con bloqueo neuromuscular, sí se le puede colocar hasta 10 grados, ¿no? Para poder inducir hipotermia, teniendo mucho cuidado de las zonas de periferia, ¿no? Obviamente porque esas zonas son las zonas donde pues, si te expones a esas temperaturas, y son las zonas en que donde mayor se hacen hipoperfusión, ¿no? La programación, bueno, elegir siempre opción manual, ¿no? O automático. Lo ideal es elegir siempre manual la programación, ¿no? Elegir entre 10 grados, si el paciente, como les digo, está en bloqueo neuromuscular, ¿no? Está bajo efecto de bloqueo neuromuscular. Se llega rápidamente cuando se programa en manual a 10 grados, se llega rápidamente al enfriamiento, se siente la manta, se siente frío. Encima, obviamente el paciente no va a ir encima de esa manta, se pone encima unas sábanas y encima de eso va el paciente. Hay que estar verificando que eso no se moje y estar cambiándola, porque si no, este paciente va a estar pues con eso totalmente helado, ¿no? Verificar siempre la temperatura y la condición cutánea del paciente. Eso tiene un termómetro con un sensor y estar verificando que esté bien posicionado el paciente el termómetro, ¿no? Para ver cuando ya no sea necesario retirar pues este sistema al paciente, porque no lo vamos a tener permanentemente ahí hasta que el paciente pues esté totalmente hipotérmico, ¿no? No queremos tener al paciente en hipotermia tampoco, sino lograr una temperatura, lograr solo reducir la fiebre. Como dice acá el resultado que queremos una termorregulación, no queremos llegar a una hipotermia. Acá justo esto es lo que les decía, ¿no? Esto, si no se coloca bien, las sábanas encima de la manta, puede producir quemadura al paciente, lesiones en la piel. O sea, si se coloca directamente sobre la piel del paciente, puede producir quemaduras, ¿no? Ahora, observar también que, porque esto es una recirculación de agua, la circulación del agua helada por estas mantas, es agua helada que está recirculando. Así que hay que observar y verificar que no haya una fuga de agua, porque recordemos que este es un sistema eléctrico, si alguno de ustedes lo conoce, no le paso una foto, pero es un sistema eléctrico. Y todo sistema eléctrico tenemos un riesgo de que pueda haber una fuga y pueda haber una descarga eléctrica, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con todo este sistema que tenga una alimentación eléctrica y que tenga contacto con agua. Bueno, ¿cuáles son las propuestas actuales, ¿no? Las propuestas actuales es que la colaboración diaria tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Médico, enfermera y los terapistas que actualmente también están trabajando con nosotros, ¿no? La formación específica de la enfermera en manejo del paciente crítico oncológico, ¿no? Para su manejo en condición crítica, ¿no? Seguir compartiendo experiencias entre profesionales para que deben redundar en la optimización del tratamiento. Crear grupos de trabajos a nivel
Latinoamérica que facilite la integración de los cuidados intensivos dentro de los cuidados del soporte del paciente con cáncer. Y esto ya se está dando, como justo les mencionaba, ¿no? Se está dando ya. En todos los grupos de sociedades se están dando estos capítulos de los cuidados de enfermería en los pacientes críticos oncológicos, ¿no? Se está socializando, se está dando que... Porque justo esto también les mencioné, ¿no? Todo paciente oncológico estará en la UCI 1 o 2 veces en su vida. ¿Y por qué? Porque todo paciente siempre estará expuesto a tener un dispositivo invasivo fuera de la UCI. Si no es un drenaje, es una sonda nasogástrica. Si no es una sonda endotraqueal por una traqueostomía, hay pacientes que son pacientes de cabeza y cuello que tienen tumores de cabeza y cuello que necesitan una traqueostomía de por vida, necesitan un catéter para recibir quimioterapias. Entonces, estas rupturas de las barreras mecánicas los exponen, ¿no? Y ahora los pacientes oncohematológicos con mucha más razón. Por todo lo ya explicado. Ellos son los más expuestos, los más vulnerables. Cuando el cáncer toca la puerta de tu casa, te pone la vida al revés. No distingue raza, credo o estatus. El cáncer no deja de ser la enfermedad que sigue incrementando más. No es el COVID el que sigue incrementando más. El cáncer, se dejaron de atender tantos pacientes en el tiempo del COVID y han muerto tantos que se dejaron de atender. Después del COVID se vino, pero un nexo de pacientes que no se imaginan. Y sí, justo se mencionó, está descentralizado el INEM, pero a pesar de ello, hay tantos pacientes que vienen de esas zonas de los IRENES, porque hay un IREN en el norte que es en Trujillo, hay un IREN en el sur, Arequipa, y ahora en el centro, que es en Huancayo, pero a pesar de eso, siguen viniendo pacientes allá. No se descentraliza, y a pesar de que hay buenos médicos allá. El INEM, no nos abastecemos y el cáncer sigue creciendo. Y el cáncer, como les digo, sigue tocando la puerta de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que aperturarnos un poco más de mente. En el 2015 esto era por cada caso, cuánta muerte había, ¿no? Cuánta muerte había por cada caso en el mundo. Y siempre en Europa era menor. Miren en Latinoamérica. Por 20.8 casos, 7.4 morían. En Estados Unidos por 10.8 solo 1.6 muere. En Europa por 18, 3.3. Bueno, nuestra tasa de supervivencia todavía no es la mejor. Nos falta mucho por mejorar, pero estamos en camino. Gracias.